Bueno, contento, alegre por lo que el Señor está haciendo con la congregación. No hay nada mejor que ser parte de la iglesia, de este cuerpo de Cristo, sentirse parte y ir adelante todos juntos, avanzando, siendo, como decíamos en los estudios de los miércoles, la iglesia era un mismo sentir, de un mismo corazón. No había distinciones ni divisiones, sino que trabajaban todos en conjunto con un mismo propósito que era evangelizar, discipular, hacer crecer la iglesia, edificarla, y cada uno, cada miembro funcionando en su lugar. Y eso es lo lindo que estamos viendo ahora, y yo me alegro muchísimo que el Señor los esté usando, les esté guiando, les esté hablando, que se animen, que avancen, que mantengan un corazón siempre sencillo, humilde, buscando al Señor y siendo un instrumento. Somos instrumento. Ayer Anita me decía, oh, siervo de Dios, digo, siervo inútil, y se reía. Pero es así, somos siervo inútil porque hacemos solamente lo que tenemos que hacer, no hacemos mucho más de eso. Si Dios nos da una capacidad y Dios nos da un talento, un don, un ministerio, funcionamos en eso por lo que Él nos ha dado, no porque nosotros lo hayamos ganado eso. Así que somos siervos inútiles, pero qué bueno ser siervo inútil, por lo menos hacer lo que nos pide que el Señor nos ha mandado a hacer. Y por otro lado estoy contento porque podemos descansar con mi esposa y algún domingo tomarnos unas vacaciones y dejar a alguien que dé la palabra, así que se vayan preparando acá los discípulos amados del Señor, los que han sido llamados. Vamos a tener una oración con mi esposa de 24 horas y el Señor nos mostrará quién va a ser el sucesor. Vamos a estar ahí como Jesús toda la noche orando para nombrar a sus discípulos. No, no. Pero qué bueno, uno puede descansar y ver que hay ánimo, que tienen deseos de servir al Señor y que Dios les habla, Dios los usa, sin temores, pero siempre con un corazón sencillo, humilde, sabiendo de que el Señor es el dueño de la iglesia, de las ovejas, y no somos nosotros. Y estaba pensando, me vino justo lo que Dios le habló a Patricio acerca de la fe, acerca del ánimo, acerca de dejarse usar por el Señor y cambiar, ser transformada nuestra manera de pensar, porque es verdad, nosotros queremos hacer iglesias y queremos evangelizar de una forma humana, de una forma natural, de una forma como yo quisiera hacerlo, y es por eso que la iglesia en este último tiempo se ha transformado más en una institución empresarial, más que en una iglesia de cuerpo, de sentarse alrededor de la mesa a compartir la palabra, el pan, y lo hemos transformado en una empresa donde está el gerente, gerente general, gerente de recursos humanos, gerente de finanzas, están los encargados de aquí, encargados de allá, y todos rangos, y están los operarios, ¿no? Los que hacen que todo funcione, y las glorias y los aplausos se los llevan los gerentes, ¿no? Porque en una empresa el gerente comercial, el gerente general se lleva todo el aplauso y la mayor cantidad de dinero en su salario, ¿no? Pero todos los que trabajaron, los operarios ahí, de sol a sol, horas extras y todo, se llevan una porción muy pequeña. Y así hemos a veces transformado la iglesia en una empresa. Entonces hay que transformar nuestra manera de pensar de acuerdo a las escrituras. Y yo había tenido un mensaje donde una de las cosas que también nos llevó a nosotros como cristianos a cometer errores es acerca de complicar la fe, hacer las cosas más difíciles de lo que es en realidad, porque creemos que Dios necesita de nosotros para hacer algo, ¿no? Como decía Patricio,
Si Dios pone en mi corazón, mira, anda, ve a la casa, ora por este enfermo, que yo lo quiero levantar, Dios lo va a hacer. Y esto lo hemos vivido, yo lo he experimentado, pero luego después uno se va acostumbrando o estructurando o da por sentado que las cosas se dan solas porque ya lo hice alguna vez y ahora también se va a dar, cuando Dios no tiene, como decía Liz, ninguna estrategia, no hay una técnica de evangelización, ni de oración, ni para sanar, ni para... ¿no? Pero hay escuelas de cómo sanar a los enfermos, de cómo hablar en lengua, de cómo funcionan los dones. Cuando Dios es libre, ¿no? Dios obra siempre de diferentes maneras, nunca vamos a ver a Dios obrando de la misma manera, o sea, Dios hizo esto y no lo repitió siempre, ¿no? A un ciego Jesús lo sanó con la palabra, a otro ciego lo tocó, a otro ciego le hizo barro, a otro ciego anda a lavarte al estanque. No siempre Dios hace lo mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que Dios no es metódico. No hay un método que sirve y que ese tenemos que utilizar siempre. Entonces, en base a eso dije, qué bueno hoy poder compartir, ya que iba a tener poco tiempo, poder compartir algo así práctico, sencillo, de lo que es la fe, la fe en el Señor. Y quiero leerles primero como introducción, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13, en un mensaje cuando hablamos de la soledad, hablé de Elías, un profeta impetuoso, un profeta, o sea, impetuoso en el sentido de que iba al frente, no se acobardaba, Dios algo que le decía, él iba y no hacía que nadie lo frenara en el avance, se ha enfrentado a los reyes, ha enfrentado a sequías, pero ahí estaba el profeta luego de haber hecho una manifestación extraordinaria del poder de Dios frente a 400 profetas de Baal, idólatras, que habían llevado al pueblo de Israel a la idolatría, al desviarse de la fe en Dios y de los mandamientos, donde cayó fuego del cielo, quemó el holocausto, el agua, todo delante de todos, y él a los 400 profetas los tiró allí del monte Carmelo, que tuve la bendición de haber estado en ese lugar donde el profeta los lanzó al barranco y los mató. Pero luego aparece una mujer, Jezabel, la esposa del rey Acab, y le dice, así que tú hiciste esto, mañana te corto la cabeza, ¿no? Como diciendo, no te vas a librar de mí. Y ahí el profeta sale, huye, le agarra la depresión, se siente solo, soy el único que estoy acá, al final la lucho sola, no hay quien crea en el Señor, no hay quien me apoye, no hay quien obedezca al Señor, y se fue y quería morirse. Un profeta que era alguien que hablaba de la palabra de Dios y daba la profecía con unción, con gracia, el poder, la autoridad que él tenía, la templanza en cuanto a mantenerse firme, y en este momento estaba solo. Entonces, entre eso se mete en una cueva escapándose de la realidad, ¿no? Escondiéndose, y le aparece el Señor y le dice, ¿no? Le pregunta, ¿qué haces aquí? Y luego él le dice que estaba solo, que tenía un vivo celo por el Señor, que lo habían abandonado todos, y Dios le dice, verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O sea, ese silbo era una música, era un sonido de música apacible y delicado, constante. Entonces, cuando Elías oyó ese silbo, esa
esa melodía. Dice, cubrió su rostro con su manto de profeta, y se puso a la puerta de la cueva. Entonces el Señor le habla y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces le da instrucciones. ¿Por qué nombré esto como introducción? Porque Elías estaba acostumbrado a ver el poder de Dios, lo fuerte, lo grande del Señor, y ahora no lo veía y estaba solo, se sentía solo, como que Dios no le respondía. Una mujer que va a mandar al ejército a buscarlo para cortarle la cabeza y no hay quien lo defienda. Después de haber visto el poder de Dios, fuego del cielo, cómo los cuervos lo habían alimentado, cómo Dios lo guiaba en medio de 3 años y medio de sequía, veía el poder de Dios. Pero aquí Dios le muestra algo, que Dios no siempre está en lo espectacular. No siempre Dios está en lo wow, en el show, en lo magnífico, en lo poderoso. Ahí un viento fuerte, el Señor va a soplar y va a caer Jezabel y todo el reino malo y los ejércitos del Señor caerán por el poder de Dios. Ahí no estaba el Señor. Y luego viene un sacudón, un terremoto, que se caiga todo. Tampoco estaba Dios ahí. Y luego el fuego, ¿no? Él está acostumbrado al fuego. Tampoco estaba en el fuego, sino en un silbo apacible. Como diciendo, Dios, no te compliques, Elías. No siempre voy a hacer lo mismo, no siempre voy a estar en lo espectacular. Quédate tranquilo porque no estás solo. Hay 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas. Así que anda tú, unge al nuevo rey, unge a esta persona. Y tenía que ungir también al profeta Eliseo. Y ahí pasamos al profeta Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 13. Y quiero leerles un poquito para que entiendan de qué hablo aquí con Naamán. Naamán era general del ejército del rey de Siria, enemigos de Israel. Y dice que este varón era grande delante de su señor, el rey de Siria, y lo tenía en alta estima, o sea, era un buen general, ¿no? Porque por medio de él, o sea, por medio de este general, había dado el Señor salvación a Siria. Pero este hombre tan valeroso, dice que era en extremo valeroso, ¿no? Valiente, un hombre que tenía buena jineta, era un hombre de trayectoria, valiente, iba a la batalla y vencía y daba salvación al rey de Siria, pero dice que era leproso. Y el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Por lo tanto, una mujer judía de Israel, muchacha muy parecida a la historia de José, es llevada cautiva a la casa de Naamán y servía a la mujer de este general del ejército. O sea, ellos no eran de la casa de Israel, ellos no eran del pueblo de Dios, y sin embargo Dios lo usaba a este hombre. Y lo usaba para llevar cautivo a la gente de Israel, ¿no? Medio contradictorio esto. A veces creemos que Dios no usa a nosotros solamente, y no usa al mundo, no usa a alguien. Y Dios usa a quien Él quiere para sus propósitos. Entonces esta muchacha le dijo a la señora, la esposa de Naamán, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanearía de su lepra. Ahí dando testimonio. O sea, esta muchacha no se quejó, estoy acá, pero Señor, que yo te creo, que yo creo en Dios, que yo guardo los mandamientos, me trajiste cautiva, lejos de mi casa, lejos de mi familia. No, ella usó la oportunidad para hablar del poder de Dios, del Dios de Israel, a la casa de este general. Entrando entonces Naamán a su señor, le relató diciendo,
así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces salió llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, había una paga. O sea, aquí nada se hace gratis, porque ellos consideraban siempre que los dioses los bendecían y tenían que ellos ofrendar y pagar por esa bendición, esa victoria, esa sanidad, lo que ellos estaban pidiendo. Entonces llega la carta, llega Naamán al rey, el rey lee, el rey de Israel lee la carta, se enoja, pero ¿cómo al final? Dice, este viene a mí, que soy yo Dios para sanar. ¿No? Está buscando ocasión para venir a pelear, a conquistar, a matarnos. ¿Cómo no me manda a un general del ejército y nada menos que Naamán, que seguramente han peleado contra él y sabían que Naamán era un buen general del ejército de Siria, que era valeroso, valiente, fuerte, y ahora le pide que vaya y lo sane? O sea, era como algo para el rey de Israel. Había rasgado sus vestidos, a ver, verso 8, y envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? O sea, Eliseo, perdón, en el verso 8 Eliseo había escuchado, en el verso 7 habla de que él se rasgó el vestido, la ropa, el rey de Israel, y estaba enojado. Dice, vean cómo busca ocasión contra mí. Entonces Eliseo escucha todo esto y dice, le manda a decir al rey que venga a mí y sabrán que hay Dios en Israel, en el verso 8. Y aquí, ahí donde yo me quiero centrar, verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, ¿no? Con todo el séquito del ejército, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, ¿no? Apareció en la puerta. Entonces Eliseo le envió un siervo, un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Simple, sencillo, ¿no? Anda. Ni siquiera apareció el profeta. Mandó al mensajero, al sirviente. Y le dice, el profeta te dice que vaya al río Jordán y te zambullas 7 veces y va a ser limpio, tu carne se va a restaurar. ¿Qué hace Naamán? El verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se iba enojado, leproso. Pues fue a buscar la sanidad, pero no la recibió porque tenía él una idea de cómo debía ser. Y a veces nosotros no recibimos del Señor porque vamos al Señor creyendo cómo Dios debiera hacer las cosas, cómo Dios debería actuar en mi necesidad. Y como no ocurre, o como Dios nos pide la simpleza de la fe, decimos, no, pero no puede ser así. No es que yo, ¿cómo voy a sanar así porque oraron y porque me impusieron mano o porque yo le pedí al Señor así nomás? No, algo yo tengo que hacer. Si analizamos todas las religiones, todas son pagadas. Van de rodillas, pagan, no sé, dinero, hacen sacrificios. Algo tengo que hacer para que Dios me bendiga. Y es así como Naamán creía. Por eso que llevaba oro, monedas de oro, alhajas, joyas, porque él consideraba que tenía que pagar el
poder que tenía el profeta. Pero como el profeta ni siquiera lo fue a saludar, sino que envió un mensajero, le dice, tírate 7 veces al río Jordán. No sé si alguno ha conocido el río Jordán, pero el río Jordán no es nada limpio, es bien sucio. Y hay que meterse en el río Jordán con agua sucia. Entonces él dijo, los ríos de Damasco, de donde él era, en Siria, son mucho mejores. Y es verdad, los ríos de Damasco son mucho más limpios, corrientes de aguas más limpias. El río Jordán arrastra toda la suciedad de la ciudad, de los pueblos, nace en el mar de Galilea. Entonces dice, pero ¿cómo me voy a tirar en este río? Esto es una pamplinada, esto no es lo que yo quiero, me voy enojado. Bueno, todos sabemos que los criados de él, de Naamán, le dijeron, mira, si el profeta no te habría pedido algo tan extraordinario, no lo habría hecho. Si el profeta te dice, mira, tírate de panza, ¿no? De guata, anda hasta el monte, hazte un sacrificio en el monte allá, no lo habrías hecho. ¿Cuánto más, le dice el verso 13, lávate y serás limpio? ¿Por qué buscas? ¿Por qué te rebuscas tanto? ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes creemos que Dios va a hacer algo extremadamente potente, poderoso? Y como no lo hace, creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios no lo va a hacer. Entonces yo digo, pensando en lo que Patricio dice, en lo que el Señor le habló, ¿cómo renovar mi mente frente a esto? Porque a veces buscamos al hombre de Dios. Ahora va a ir, va a imponer la mano, me va a llamar adelante, va a reprender la enfermedad, me voy a caer al piso, me voy a revolcar en el piso y me voy a levantar sano. ¿Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero como lo hizo en alguien, creemos que también, que si yo no me caigo, que si no me tira el aceite, que si no me pone la mano, no me tira el manto encima, no va a pasar nada. Tal vez el pastor o el hombre de Dios, el evangelista, ni siquiera me llamó, ni siquiera me vio. Entonces me voy enojado, me vuelvo a la casa, al final esto es como Dios bendice a uno, a otros no, el pastor ni siquiera me saludó, ni me miró, Dios no me escuchó, al final yo fui, recorrí, hice todo lo posible para estar en la reunión, llegué a la reunión, no oraron por mí, no impusieron mano, no me ungieron, el pastor no me habló, no me saludó, yo quería llegar a él para que él orara por mí, no pasó nada, me vine, estoy igual. Así fue Naamán. Yo pensaba que iba a venir el profeta, iba a invocar el nombre del Señor, levantaría la mano, pondría la mano sobre mí, sería sano. ¡Wow! ¡Qué espectáculo!, ¿no? Poderoso, espectacular. Y así nosotros hemos copiado muchas veces las religiones paganas, las religiones del mundo, creyendo que Dios es igual. Así le pasó al profeta Elías, así le pasó a Naamán. Pero los criados, que son sencillos, que son humildes, que no buscan el poder, el señorío, porque ya están acostumbrados a no tener nada, ¿no? Son criados. Le dice, pero, yo me imagino el criado dice, pero si a mí me habría pasado, me habría dicho, tírate, pero yo ya estoy corriendo al río, me tiro. No tengo problemas, pero acá como un hombre de autoridad, de poder, de dinero, ¿no? Famoso, ¿cómo me voy a zambullir? Es una vergüenza zambullirme en el río Jordán. Él esperaba algo espectacular. Y nosotros como cristianos, y yo también me incluyo, hemos caído en ese engaño del diablo, que buscamos lo espectacular, que buscamos, como yo, cuando metí la pata
hice malos negocios, de tomar malas decisiones, e iba a una mujer que era profeta del Señor, verdadera profeta del Señor, buscando la palabra, buscando ese mensaje de Dios por parte de la profeta, que me diga, mira, haz esto y se te solucionarán todos los problemas económicos. Porque yo fui de esa forma. Y yo le dije, mire, me pasó así, así, así. ¿Cómo puedo orar para que Dios me ayude en esta situación? Esperando, ¿no?, que la voz de Dios le hable a esta mujer, porque era realmente una profeta, porque cuando se cumple lo que dicen, es un profeta, y cuando no se cumple, no es un profeta. Y lo que ella ha hablado muchas veces se ha cumplido, y no era de esas mujeres que levantaban las manos, ¿no?, y temblaban para profetizar, sino que simplemente te miraba y hablaba. Entonces yo fui tenía esa confianza con ella. No era de Argentina, no era de acá de Sudamérica, y le dije, mire, me pasó así, me pasó así, me pasó acá. ¿Cómo puedo orar para que Dios me libre y Dios me ayude y pagar la deuda que me quedé por haber cometido el error? Y me mira con esa ternura y me dice, Alberto, eres un tonto. Dice, ¿tú consultaste a Dios por haber hecho eso? ¿Preguntaste al Señor si era esto el negocio que tenías que hacer? Y ahora tú crees que Dios te va a librar así, ¿no? O sea, me humilló. Esa fue la palabra. Pero esa humillación de amor. O sea, me bajó a la tierra. Me bajó a la cordura. Me bajó a la sabiduría, a la prudencia. Y después me termina diciendo, mira, el Señor te va a ayudar a pagar todo. Pero no esperes milagros cuando el error lo cometiste tú. Tienes que aprender a ser inteligente, sabio, prudente. Entonces, claro, nosotros vamos muchas veces expectantes de un milagro, que llueva dinero, que llueva el oro del cielo para librarme de la mala situación económica, librarme de mis deudas, librar de mis malas acciones, ¿no? Y a veces no ocurre como nosotros esperamos. Entonces, después también hemos aprendido a que hay que orar esta oración. Hay que hacer tal oración para que Dios te responda, ¿no? Yo esperaba, no, es que yo tengo que hacer así, por eso Dios no me respondió, entonces voy a un profeta, voy a un apóstol, voy a un ungido de Dios, pidiéndole que me dé la oración mágica, y no existe. Porque a alguien le resultó, bueno, a mí me ha pasado en Argentina, en la ciudad, muchos pastores, y luego el consejo pastores también ha caído en eso, de comenzar, ¿no?, a querer bendecir la ciudad, ¿no?, salir todos los profetas, para eso se unían, ¿no?, pero para orar encerrado en la puerta a solas, no, pero para salir a marchar y dar vueltas alrededor de la ciudad, ¿no?, porque salía el consejo de pastores con toda la iglesia. Vuelvo a repetir, el que lo quiera hacer, lo puede hacer, tiene toda la libertad, el que cree, lo hace. Yo no estoy hablando de cómo a veces tomamos nosotros una postura y no somos simples en la fe. Entonces me acuerdo, salíamos a la iglesia, toda la iglesia de la ciudad, a dar vuelta, así como acá, ¿no?, por Vespucio, allá era la circunvalación, que se llama, en la ciudad, y da toda la vuelta a la ciudad, y toda la iglesia marchando, dando vueltas por la circunvalación, orando y reproclamando a la ciudad. Pero había un pastor, que ese sí era, ¿no?, ese ya era más ungido. Él no salía a caminar, salía en helicóptero. Y daba 7 vueltas en el helicóptero alrededor de la ciudad, porque tenía él ese pensamiento de que hay que dar 7 vueltas como fue Israel en Jericó. Y él iba en el helicóptero, y lo otro era que tiraba aceite, ungía la ciudad con aceite, ¿no? Espectacular.
Y yo digo, ¿cómo hemos caído en todo esto cuando lo era lo más básico, lo más simple, orar y creer? Y hacemos cosas que Dios solamente le hizo una sola vez, porque la hizo una sola vez en Jericó. Las otras ciudades no la conquistaron dando vueltas alrededor de la ciudad. Tampoco Dios hizo lo mismo abriendo el Mar Rojo 2 o 3 veces, una sola vez, el río Jordán una sola vez. Cómo conquistaron las otras ciudades haciendo cosas simples, otras eran espectaculares, pero a veces nosotros creemos que si funcionó en una, va a funcionar siempre de la misma forma. Y aquí vemos a Jesús. Jesús fue simple. Vemos que Jesús no participó tanto del templo cuando todos los enfermos iban al templo, porque creían que ahí estaba Dios, que ahí Dios lo iba a escuchar, porque si vamos a 2 Samuel, cuando inauguran el templo de Salomón, una de las oraciones de inauguración era esa, que si aquí venía, cuando venía alguien de tu pueblo a arrepentirse, humillado o enfermo, Dios iba a responder allí en el templo. Y así ocurría. Pero aquí aparece Jesús, el mismo Dios hecho carne, que no participaba tanto del templo, sino que iba en las casas, en las plazas, en los ríos, en el mar. Compartía allí, pero ocurrían milagros extraordinarios. Entonces la gente lo seguía en multitudes. Pero yo quiero hablar algunos puntos nomás de cómo el contraste aquí. El centurión romano, parecido a Naamán, general del ejército romano, valiente para ser un centurión, donde tenía a muchos soldados a su cargo, ¿no? Muchos. Él era el general, donde él daba una orden y se hacía, donde tenía que controlar la ciudad donde él estaba. Romano, que creía en muchos dioses, tenían muchos dioses, el dios de la guerra, el dios del poder, el dios de la riqueza y bla, bla, bla. Él escucha hablar de Jesús. Y vamos a leer en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Dice que Jesús entra en Capernaum y vino a él un centurión rogándole. Pero en Marco, en Lucas, dice que el centurión envió un criado. Pero aquí Mateo lo resumen, lo toma al centurión como protagonista, pero en realidad el centurión envió un criado. Diferencia, ¿no? Como fue Eliseo, envió un criado al general del ejército. Aquí el centurión envía un criado a Jesús. Y dice que él no tuvo ni por tener, o sea, él no se sintió digno de ir. A diferencia de Naamán, que él creía que Dios lo iba a escuchar, que Dios iba a hacer algo poderoso por quién era él. Entonces diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión puede haber dicho, sí, ven, va a entrar Jesús a mi casa, va a tocar al criado, va a decir algunas palabras, va a ungir, no sé qué va a hacer, pero algo va a hacer porque en él había poder. Y todos en el barrio iban a decir, ¡ay, Jesús entró en la casa del centurión! Él dice, no necesito nada, solamente di la palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Verso 9, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene, y a mis siervos a esto y lo hace.
Entonces dice que Jesús, al oír estas palabras, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, o sea, verdaderamente les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo simple de la fe. Y Jesús vio eso. Por eso que él se maravilló, porque ni aún en Israel halló tanta fe. ¿Por qué tanta fe? ¿Cuál era la tanta fe del centurión? Era una fe simple. Yo creo. Yo creo que si vienes serás sano. Yo creo que si hablas serás sano. Yo creo que si lo tocas serás sano. Yo creo que si solamente algo lo serás sano. No importa, no necesito que venga, no soy digno de que venga. No necesito nada, solamente di la palabra y serás sano. Porque yo sé lo que es la autoridad. Yo le digo a mi criado: anda esto, y lo hace. Al soldado: ven, y viene. Al otro le digo: anda para allá, y va para allá. No necesito nada espectacular. Di la palabra. A diferencia del general del ejército de Naamán, o sea, del ejército de Siria, Naamán, que él esperaba algo espectacular. Y a veces nosotros actuamos de la misma forma, esperamos algo espectacular, que me ponga la mano, que me unja con aceite, que me sople, que no sé, que me tire el manto, que me haga sonar el shofar, y esperamos algo tan wow, así, cuando: Señor, di la palabra y seré sano. Yo creo en ti, no necesito nada más. Nada más. También tenemos al paralítico en el estanque de Betesda. Dice que estaba por 38 años paralítico, pidiendo limosna, y estaba en un estanque esperando que venga un ángel que decía que de tanto en tanto bajaba, movía las aguas, y el primero que se tiraba al agua quedaba sano. Era algo extraordinario. Pero él era paralítico. No llegaba nunca a tirarse al agua. Tal vez un sordo veía, o el ciego tal vez escuchaba el agua y se tiraba, podía llegar con ayuda de alguien, pero el paralítico estaba allí, y lo leemos en Juan capítulo 5, verso 1 al 8. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, o sea, de la entrada, hay 7 pórticos para entrar a Jerusalén, la ciudad vieja. Una de ellas se llamaba la puerta de las ovejas. Hay un estanque, ahora está vacío, está las ruinas nomás, llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia, casa de gracia, el cual tiene también 5 entradas para llegar a ese estanque de agua, donde lo más probable se utilizaba para lo que llaman los judíos el baño ritual, luego de haber sido contaminados, ¿no? El baño de purificación, donde tenían que meterse a las aguas la mujer después de su costumbre, luego de un parto, o si un leproso lo tocó a alguien, tenía que irse al agua. Algunos, los más ricos, que hasta el día de hoy están, se llama mikvé
en hebreo, que son como unas piscinas chiquitas donde corría el agua, no debía estar estancada, allí se corría el agua y uno se purificaba, pero la gente más pobre, los que no tenían la piscina esa, el mikvé, que podían construir en su casa, tenían estas aguas, estos estanques. Por algún motivo, vamos a leer el verso 3, en estos pórticos que tenían, que eran 5, había una multitud de enfermos. No 1, 2, 10, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Me detengo aquí. Para mí es algo espectacular, extraordinario, que un ángel descienda de tiempo en tiempo al estanque donde están todos los enfermos, una multitud de enfermos. No estaban en el templo, donde debían ir, porque la fe judía, la cual ellos conocieron y fue enseñado como el templo, que era el tabernáculo, ¿no?, de Moisés, pero que fue erigido por Salomón como templo por la visión, por la imagen que tenía David, era el lugar donde tenían que ir a orar y confiar en Dios. Pero aquí, claro, nada más espectacular que un ángel descienda. Y según algunos escritos antiguos, dice que ese ángel era Remiel, uno de los arcángeles del cielo. Pero eso es otro tema aparte, que dice que este arcángel aparece también en Apocalipsis, pero la Biblia no lo nombra, no dice nombre, y si la Biblia no lo dice, no tiene relevancia quién era el que descendía a mover las aguas. Pero me llama la atención que había una multitud de enfermos que seguramente no tenían oportunidad de ser sanos, porque no iban a llegar nunca. Y aparte era uno solo, el primero. Pero ahí estaban, no buscaron otra alternativa, no buscaron otra oportunidad, no esperaban algo que ocurriera de parte de Dios, sino era por el ángel que movía las aguas. Es lo único que ellos esperaban, llegar a tirarse al agua después del movimiento de las aguas. Y lo que a veces nosotros esperamos. Vamos una y otra vez a la reunión para que Dios me sane, esperando no en Dios, sino esperando a que el hombre de Dios me tocara, me toque, me vea, me llame, porque Dios lo guía, porque Dios le dio una profecía, porque Dios le habló, y me llame ese que está ahí de lente, sentado con el terno color azul, venga adelante. Uno está esperando eso, que el Señor me vio, ¿cómo me conoce? Ese que se llama ahí Alberto, y uno va, wow, y el Señor lo tocó. Y queda una multitud de enfermos esperando que el hombre de Dios lo llame también. Porque Dios obra como Él quiere. Y Él lo puede hacer, puede llamarme, porque me ha ocurrido, me ha pasado, que me han llamado usted y me dan una palabra que solamente Dios sabía eso y lo da, y Dios lo usó, y Dios me bendijo, y Dios me edificó, o me liberó de una angustia, de una tristeza, de una preocupación. Me ha tocado, me ha fortalecido en momentos de debilidad, pero también Dios usa otras cosas, y a veces la soledad en mi vida, Dios la ha usado, y Dios me ha tocado, me ha bendecido, me ha hablado estando solo, encerrado en mi cuarto. No hay métodos, ni estrategias, ni técnicas para Dios. Él lo hace como Él quiere. Pero aquí
una multitud de enfermos esperando ser sanados. Y dice el verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué hermoso Jesús, maravilloso. ¿Cómo no amar a Jesús? Lo simple, lo extraordinario, lo sencillo. ¿Quieres ser sano? No sé, es como cuando uno está esperando que salga, ¿no?, el loto millonario, y uno está ahí esperando el número. Ay, me jugué los 6 números, o los 5, ya ni sé cuántos son, porque yo no juego, pero la gente está esperando allí. Y venga alguien y le dice: ¿querés ganar los 6.000 millones de pesos? O sea, qué pregunta. Obvio que quiero, por eso estoy acá, por eso compré el número. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Dice: Señor, ni siquiera sabía quién era. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo ayuda, nadie me ayuda, nadie tengo a mi lado, no tengo a quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No le respondió: sí quiero. No, ¿qué le dijo? Estoy esperando que ocurra el milagro de que alguien me lleve, de que de alguna forma sea el primero que me meta en el agua. ¿Dónde tenía la confianza este hombre? En el agua, en algo material, en algo perecedero. Y Jesús le dice, simple, miren lo que: levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera oró, no habló en lengua, no reprendió ninguna enfermedad, no se enojó con el paralítico. ¿Qué hizo Jesús? La simpleza de la fe. Levántate, toma tu lecho y anda. La suegra de Pedro, enferma en cama, con fiebre, Jesús la tocó y se sanó. Los ciegos, 10 leprosos, cuando: Señor, ten misericordia de nosotros, que estamos ya vayan y preséntense al sacerdocio conforme a la costumbre de la ley. Y ellos, cuando volvieron, en el camino quedaron sanos. Ni siquiera dijo: sean sanos, no levantó la mano, vayan, son sanos. Uno volvió a agradecerle. Cuando la mujer de flujo de sangre, ¿qué hizo? Se arrastró a tocar el borde de su manto. Jesús la mira porque sintió el poder que salió. Mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué simple que es. Yo creo que tenemos que volver a eso, a lo simple del Señor. No hay una oración mágica que si hago esta oración Dios me va a escuchar. No hay una postura de oración mágica, no me tengo que arrodillar, no que tengo que levantar las manos, no es que tengo que hacer esto, no que me tengo que poner esto para orar. Es mi postura del corazón. Es una fe simple, es una fe sencilla. Es fe. Eso es la fe. La fe no es algo que yo pueda sentir. La fe no es algo que me hace tiritar.
La fe no es algo que, no, que yo siento fe ahora y voy. No, no, no. Es simplemente como usted y yo hoy nos levantamos y nos sentamos en la silla sin entrar a cuestionar si la silla me va a soportar o no, si la silla se va a caer o no. No miramos si la silla es bonita o es linda o está fea. Nos sentamos, ¿no? Uno se levanta, se sienta. Porque confió o confía en que la silla funcione. Así es la fe. No necesito hacer una oración elocuente, levantar las manos, arrodillarme, tirarme. No estoy en contra de eso. Me refiero a que mi confianza no debe estar en la postura, en lo que yo haga. Porque yo puedo orar, sí, levantando las manos, las levanto, me puedo caer de rodillas, he orado de guata al piso, he orado en la cama, he orado de pie, he orado sentado. Pero la posición es la de mi corazón. Yo creo que Él me escucha. Yo sé que Dios está aquí. Yo lo sé, Dios está aquí. Y si Dios está aquí, lo más probable es que me hable, que me toque, que me guíe, que me alumbre, que me enseñe, que me aconseje, que me reprenda, que me discipline, que me fortalezca, porque Dios está. No necesito algo extraordinario. Yo he sentido en oraciones un fuego, lo he sentido el fuego de la presencia de Dios. Otro momento he sentido una paz que no se puede explicar en un momento, que uno como una nube. En otro momento no he sentido nada. Momentos que he sentido escalofrío, momentos que he sentido una mano que me ha tocado. En oraciones he visto cosas, he tenido visiones, en otras no he visto nada. Dios hace las cosas a su manera. Lo que Dios ve en nosotros es la fe. Y viendo la fe, obró. Viendo la fe de este centurión, dice, no he visto fe ni siquiera en Israel como este hombre. Una fe sencilla. Di la palabra y es suficiente. La mujer, si tan solamente toco, seré sano. Pero no todos fueron sanados porque tocaron el manto de Jesús, porque todos lo tocaban mientras él caminaba. Todos, dice que todos, él no podía ni caminar porque lo empujaban, lo tocaban aquí, pero alguien la tocó, esta mujer, y él se paró. ¿Quién me ha tocado? Pero Pedro le dice, pero ¿cómo? ¿Quién me ha tocado? Si todos te están tocando, todos te están empujando. No, alguien me tocó. Porque ¿qué sintió Jesús? Que poder salió de mí. ¿Y cuándo salió poder de Jesús? Cuando una mujer lo tocó con fe. No porque yo lo toque a Jesús, no porque yo me tire a los pies de Jesús, voy a recibir. No porque llore, no porque grite, no porque le hable en lengua, no porque haga cualquier cosa, Dios me va a responder, sino la fe. Y la fe es sencilla. Y la fe hace que yo reciba lo que estoy pidiendo. O sea, aquí no hay protocolos para la fe. La fe llega al corazón directamente de Dios. La fe suelta el poder de Dios en el momento oportuno. La fe me lleva a acercarme a Él con confianza. Simple, humilde. Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú todo lo puedes.
Cuando oramos por un esposo, por una esposa, un familiar, oramos por el gobierno, oramos por la economía, oramos por nuestros hijos, oramos por algo físico, tenemos que confiar con simpleza. Señor, tú eres Dios. No eres una imagen, una estatua. No eres un Dios pagano, no eres un Dios sordo ni ciego. Dice que es un Dios que se compadece del que sufre. Es un Dios que tiene misericordia. Es un Dios que ve mi necesidad, que Él ve mi dolor, que Él ve mi postura. Pero Él ve mi fe, ve mi confianza en Él. Y a esas personas Dios responde porque vio la fe, vio la necesidad. No esperemos recibir de Dios solamente lo espectacular o nosotros hacer algo espectacular como para impresionar a Dios, porque a veces lo hacemos sin fe. Y lo que vale aquí es la fe. Y en este tiempo que vivimos necesitamos esa fe simple. Una fe que sabe que Dios está presente, que Dios está cerca, que está aquí, que está en mi vida. Y en esa fe yo tengo que moverme, no por vista, no por lo que yo haga, no lo que yo soy, por lo que yo soy, Dios me tiene que bendecir, no, es mi fe. Que en este día podamos afianzar lo simple del Señor, lo simple de la fe, para recibir lo que Dios tiene y quiere darnos. Ser sencillos, tener esa gran fe. Y esa gran fe es decirle, Señor, tócame, di la palabra, hazlo, bendícelo. Yo pido creyendo que si tú respondes, esto va a cambiar. Esta situación va a cambiar, porque para Dios nada es imposible. Por lo tanto, renovemos el espíritu de nuestra mente con la palabra. Esto está en la palabra, esto es lo que nos enseña. Jesús le enseñó a este paralítico, no esperes que el agua se mueva. Levántate, toma tu lecho y anda. Si tienes fe, recíbelo. Recíbelo. Jesús lo enseñó tantas veces. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no depende del tamaño. Nosotros analizamos las cosas de acuerdo al tamaño. Una gran fe para nosotros es de gran tamaño. Pero Jesús dice como un grano de mostaza. No dijo como un grano o como una semilla o un cuesco de palta o de un durazno que es grande. No, no. Una semilla de mostaza, como diciendo, no mires el tamaño. La fe es simple. La fe es la confianza que tú tengas. Una fe simple. Yo te creo. Yo te creo, Señor. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Esa es la fe que debemos cultivar día a día. Y para ello necesitamos leer la palabra, conocer a Jesús, conocer el corazón de Dios, recibir esa imagen del Señor que está reflejada en la palabra de Dios, y cuanto más confío en Él, más y más voy a confiar. Así que vamos a orar, que el Señor nos ayude a tener esa fe sencilla. Si volvamos a lo simple, no a lo metódico, no a lo que resultó a alguien, lo voy a hacer, lo voy a copiar. No, 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 es fe.
Yo tengo fe, puedo arrodillarme, puedo levantarme, puedo ir a tal lado, puedo orar o lo que sea, pero Dios va a ver la fe, no lo que yo haga. La fe a mí me va a llevar a recibir inclusive la misma salvación. Soy salvo por la fe. Yo creo que soy salvo. Tengo esa convicción. No tengo que hacer nada extraordinario para mostrar que creo que soy salvo. La fe me transforma en un hombre de Dios, una mujer de Dios, una hija, un hijo de Dios. Y la obra la hace el Señor. No tengo que hacerla yo. Él transforma mi manera de pensar. Yo lo que tengo que hacer es construir este nuevo hombre en mi vida. Y lo hago a través de la palabra de Dios, renovando mi mente, mis pensamientos, buscando de Él de todo corazón. Amado Padre, Dios bueno, Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Qué hermoso que eres, Señor, maravilloso. Nos asombras, nos deleitas, Señor, con tu simpleza, que a veces esperamos el poder que sacuda la tierra, que caiga fuego del cielo, que haya un viento impetuoso, cuando en realidad tú estás allí en el silbo apacible, en la calma, en esa confianza, en esa fe, en ese descanso, en ese reposo que nosotros depositamos en ti. Señor, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Señor, hoy nos arrepentimos y hemos puesto nuestra confianza en la oración que voy a hacer, si confío en la posición que me pongo para orar, si confío en lo que yo voy a hacer para que me bendigas, en mis obras, en mis hechos, si yo he confiado en un método, cuando en realidad es la fe, el creerte lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario, los beneficios que hay en la cruz. Tú clavaste mis enfermedades, mis pecados, mi condena la has clavado en la cruz y me has hecho libre, libre, libre para vivir para ti. He muerto al pecado para vivir ahora para el Dios eterno, el único verdadero creador del cielo y de la tierra. Y no hay nada, 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 nada que pueda ir en contra de tu fe. Porque esta fe me hace verte, me hace conocerte. Aunque digan lo contrario, aunque ocurra lo contrario a mi alrededor, yo sé que tú eres real, eres verdadero, y que por medio de Jesucristo hoy estamos aquí, yo estoy aquí, delante de tu misma presencia, del trono de la gracia. Señor, yo creo en la obra de Jesús y te doy gracias porque en la obra de Jesús soy sano, soy bendecido, soy guiado, soy alumbrado, soy perdonado, soy reconciliado contigo. Padre, gracias, porque no es por mi obra, no es por lo que yo haga ni por lo que yo diga o una oración elocuente, sino, Padre, porque creo, por la fe que hay en mi corazón, la confianza en ti. Ayúdanos como iglesia a volver a esa fe simple, a tener esa gran fe como era la del centurión. Señor, yo no soy digno, pero di la palabra, porque tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, yo lo sé. Yo sé que tú eres la autoridad máxima, tú eres el Señor de los señores, el Rey de reyes. Di la palabra y seré sano, seré liberado, seré restaurado, seré fortalecido,
porque en ti está la fuerza, la fortaleza de mi vida. En ti está mi vida, en ti está el gozo de mi vida, en ti está la libertad de mi vida, en ti está la luz de mi vida, en ti está el poder que me levanta cuando estoy caído, que me libra de la angustia, de la tristeza, de la depresión. Tú me libras por el Espíritu Santo que has enviado a aquellos que te creemos, aquellos que hemos sido reconciliados, perdonados por tu gracia, por la obra de Jesús. Padre, en esta tarde inclinamos nuestro corazón a ti, sencillamente para darte la gloria, la honra, la alabanza a ti y decirte gracias, porque por tu palabra soy bendecido, por tu toque soy bendecido, por tu amor soy lleno de vida y vida en abundancia. Señor, te miramos a ti en este día. Levantamos nuestra mirada a los cielos, porque allí está nuestra redención. Allí está nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias, Señor. En este día recibo tu bendición para mi vida, para mi familia, para mis hijos, en el trabajo, la economía, las finanzas, mi hogar, mi cuerpo, mi alma, mi mente, Señor. Tú me bendices desde la cabeza hasta la planta de los pies. Gracias, Señor. Tócanos en esta hora. Derrama de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros y levántanos para hacer luz, para ser ejemplo en palabra, en conducta y en fe, Señor, para todos aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, Padre bueno, que sabes dar cosas buenas a los que te pedimos. Gracias, Señor. Gracias. Toda la gloria a ti, todo el honor, toda la alabanza a ti, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Que busquemos al Señor con simpleza, que creamos al Señor con simpleza, con esa fe genuina que nace en nuestro corazón por la palabra del Señor y que va creciendo. Y recibamos y aprendamos a caminar en esa fe.